¿Qué tal, amados hermanos? Nuevamente aquí en el canal de Preterismo Cronológico. Mi nombre es Guido Castillo y mi seudónimo es El que Guía. Yo tengo aquí la Biblia Reina Valera de 1960 y le quiero leer un párrafo en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 27 al 36. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Wow. Habrán hombres con corazón humano y habrán hombres bestias. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado, dice, de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En aquellos días, cuando viniese Jesús, en aquellos días postreros, cuando se manifieste la verdad, el Redentor, el Mesías, en aquellos días no dirán más: por causa de los padres mueren los hijos, sino que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, el pacto nuevo que haría Dios en los postreros días, después de Cristo y con Cristo, para todas las naciones postreras, en la época de los apóstoles, es para cambiar aquella cosa de que por causa de los padres sufrían los hijos, sino que cada cual morirá por su propio pecado. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Había un pacto que era el de la ley de Moisés, el de la ley, que el que cumplía el mandamiento por ella viviría, y el que no lo cumplía, la misma ley lo condenaba, lo castigaba. Entonces va a venir un pacto, dice esta profecía. Esto es antes de Cristo, por supuesto, esta profecía, en que Dios haría un nuevo pacto, en los cuales en aquellos días haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nótense que no es el pacto con los gentiles, no hay pacto con el mundo entero. El pacto es exclusivamente con Israel y Judá, que son las 12 tribus de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ninguno le enseñará a su prójimo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre.
Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, si la luna y el sol no tuvieran sus leyes, tampoco habría hombres en la tierra. ¿Eh? Eso está diciendo Dios, de que es el mismo que hace que la luz del sol y la luna alumbre la tierra. Es el mismo que ha hecho esta ley, que ha reinado sobre la tierra en los primeros años de la era cristiana o de la era israelita. Es decir, que hay un periodo, como lo he dicho antes en otro video, que es el periodo de la ley, en el cual el mandamiento exigía al hombre que no hiciera cosas en contra de la voluntad de Dios. Y si las hacía, tenía que haber una ley que condenara, que castigara y que pagara, que hiciera justicia. Eso era el cumplimiento de la ley anterior a Cristo. Pero ese pacto de la ley era para muerte, por cuanto ninguno hizo absolutamente la voluntad de Dios. Solo el ungido de Dios vino y cumplió la ley. Así que el Señor, cuando vino, no abolió la ley porque Él la tenía que cumplir. Pero la ley cayó por su propio peso, porque al tener un hombre que la cumpliese, ese vivió para siempre, y ese lo que hizo fue abolir la ley después de que la había cumplido. Inmediatamente después de Cristo en la cruz, es Jesucristo el que favorece a los hombres con este nuevo pacto que dice aquí en esta parte de la Escritura. Es darla a la mente del hombre, poner la ley que él ha cumplido, como él la ha cumplido, la lleva en su espíritu como una información. Entonces le pide a los hombres, sobre todo a los israelitas primero, crean en mí. Así como creen en Dios el Padre, creer también en mí. Y el que cree en mí, yo entraré en él, dice Jesús, y cenaré con él, seré uno con él. Y entonces, como Jesús ha cumplido la ley, el Espíritu de Cristo lleva la ley en sí mismo. Es la ley cumplida. Ya la ley no está como letra, ahora está como un espíritu. Entonces el hombre, cuando le cree, lo que hace es conectar con Dios, porque la ley entra en su corazón. Y aquí dice, la pondré en su mente y la escribiré en su corazón. Eso es lo que le sucede a los cristianos. Su corazón es y le pertenece a Dios por medio de la fe en Jesucristo, y éste le escribe la ley aquí adentro. Entonces, el no matarás, el no robarás, el no levantar falso testimonio, está en su corazón, escrito. Es como una información que entra. Igual cuando carga usted un archivo, le pasa toda la información y entonces su computador trabaja conforme a la información que ha recibido cuando usted ha cargado un archivo. Eso es lo que le sucede al hombre que cree en Cristo. No es cualquier cosa creer en el nombre de Jesús. Es un poder. ¿Y por qué es luz? Porque en las cosas que hemos aprendido a través del tiempo, el hombre ha descubierto que hay una partícula en la luz que se llama fotón, y este fotón es la partícula mediadora entre una acción y otra acción de otras partículas. Y está en todas partes. Está en la fuerza nuclear débil, en la fuerza nuclear fuerte, y está también en la gravedad. En todo está el fotón actuando, haciendo de mediador entre una partícula y otra, haciendo esta relación, uniendo, dando información. Entonces Jesús, cuando viene a este mundo, dice, yo soy esa luz. Si en los días de Jesús se hubiese conocido la mecánica cuántica, habrían entendido inmediatamente los de la época que se refería a que él era como el fotón. Era la partícula mediadora. Pero no, hay que entender solamente lo que está escrito de acuerdo a la época de Jesús. La palabra de Dios es luz. Es dicho, traducido entonces en los términos modernos, la palabra de Dios es el fotón. Es la partícula mediadora. Y es por eso que es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque nosotros somos materia y Dios es espíritu. Y para que haya comunicación debe haber algo que intermedie, algo que haga de mediador. Y esa es la palabra de Dios, la luz. Dicho esto entonces,
el nuevo pacto que vino con Jesús, que es el Evangelio de Cristo, que es la doctrina del cristianismo, permite que la ley que está en la letra no esté fuera del hombre, como un mandamiento, como un fundamento, o como una ordenanza, como un estatuto, sino que esté escrita en su corazón y en su mente. Entonces, cuando vino Jesús y dijo la ley y los profetas llegarán hasta Juan, es porque cambió el sistema de conexión con Dios. Ya no es a través de la lectura. La letra entra por el oído, pero no produce lo mismo que el espíritu. El espíritu de la letra, que es Cristo, ya que Él es, al cumplir la ley, se transforma en la ley viviente. El espíritu de Cristo es invocado por el nombre, por su nombre. Por eso Jesús dijo, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Porque al invocar el nombre de Jesús está invocando el nombre de Dios, ya que son uno solo. Y entonces lo que tiene dentro el cristiano es a Dios por medio de su palabra. Y esto es lo que produce el cambio. Hoy en día, uno en internet puede buscar a muchas personas que hacen charlas acerca de consejos, porque ellos descubren ciertas técnicas de cómo cambiar la conciencia. Entonces ellos dicen, cuando nosotros tenemos ciertas creencias, esas creencias hay que cambiarlas, hay que borrarlas por unas nuevas creencias que serían las modernas. ¿Cuáles son las modernas? La tolerancia. No existe Dios, somos nosotros los que gobernamos nuestra vida. Esas son nuevas creencias. Entonces transforman la verdad y nos predican una nueva verdad. La del liberalismo, donde todos pueden ser dioses y todos están conectados según ellos. Todos están conectados con Dios. Pero la Escritura dice la verdad, que no todos son hijos de Dios. Solo los que se conectan por medio de la fe en Jesús reciben esta fuerza, este espíritu que los lava, los limpia, les perdona sus pecados y les cambia. Y cuando eso pasa, miren lo que sucede. Recién el hombre entra en juicio. Cuando crees en Jesús, estás delante de Dios y todas tus obras serán juzgadas. Y es lo que dice aquí, en este texto que acabo de leer, que antiguamente eran solo los que fallaban a la ley. Solo los que se circuncidaban eran los que llevaban la dentera. Es decir, si los padres comían las uvas agrias, los hijos llevaban automáticamente la dentera. Eso es decir, si los padres eran pecadores, los hijos también eran. Pero aquí dice que todos los hombres en el nuevo pacto, después de Cristo, todos los hombres van a llevar la dentera. Todos van a ser capaces de discernir entre el bien y el mal. Porque Dios va a entrar en sus corazones, porque Dios va a juzgar sus obras, y en quien está el Espíritu Santo habrá fortaleza, habrá como un escudo que lo amparará, que lo protegerá, que lo defenderá de las acechanzas del diablo, de todo tipo de mal. Mas el que no está acorazado en la fe, mas el que no tiene el Espíritu de Cristo está indefenso, y este es engañado. Entonces viene la palabra de mentira, la falsedad, y hará pedazos su alma, porque le engañará. Le dirá que esto sí es de Dios, que esto también es de Dios, que todo es de Dios. Entonces ahí cometerá el error el individuo. El individuo, a partir de Cristo en adelante, es, ¿cómo se puede decir? Va a ser culpable siempre y cuando obre mal. Como la Escritura dice y demuestra de que todos los hombres sin Dios hacen el mal, entonces solamente será liberado aquel que permita que la ley entre en su corazón y sea escrita en su corazón. Y de su conciencia automáticamente brotará el bien. No porque él tenga que aprenderse los mandamientos, sino que el solo hecho de tener el Espíritu de Cristo, de adentro dice, será el Espíritu que lo guíe a toda justicia y a toda verdad. Está dentro de su alma. El que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu que guía a toda justicia, a toda verdad. La persona lleva la ley dentro, no fuera.
aunque no la haya leído nunca jamás, él la lleva adentro y entonces actúa en él esa palabra que es la ley o el espíritu de la ley. Muy bien, veamos que es importante conocer esto que acabamos de leer. El hecho de haber venido Jesucristo a este mundo y haberse dado a conocer como el Hijo de Dios, y haberlo publicado y haberlo hecho en todo el mundo de la época y que haya traspasado hasta las generaciones de hoy. Porque si el imperio de la época era el romano, el Evangelio fue predicado en Roma. Allá llegó Pedro, Pablo y muchos otros a predicar a dar la nueva noticia de que Dios se había hecho carne. Lo creyeran o no lo creyeran, esto entró de alguna manera en el conocimiento de los hombres y los hizo responsables. El conocimiento llenó toda la tierra, como dice una profecía. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, también lo dice la Escritura. En aquellos días esto se hace, se da. Y a veces nosotros somos celosos y pensamos que solo el cristiano es el que está salvo. Pero hay que entender que lo que hizo Jesús o lo que hizo Dios fue entrar en el corazón del hombre a través de la predicación. E hizo responsables a todo aquel que lo oía. Había naciones, por supuesto, que no dejaban entrar el cristianismo, siempre la han habido. Pero la Escritura dice que esto fue derramado a todo el mundo, fue predicado en todo el mundo en aquellos días, para hacerlos responsables. Una vez que esto es predicado, y la palabra de Dios es anunciada en todo el mundo, y está todo el mundo advertido de que vino, es de esta manera es que Dios entra en los corazones de los hombres a través de la predicación. Y entonces hace responsable a los hombres, porque ahora está dentro de ellos, de cada uno de nosotros, la verdad. El no obedecerla, el despreciarla, lo que está dentro de nosotros, es horrendo. Aquí dice en la Escritura, por ejemplo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y este es el Dios vivo, el que ha hecho todo este plan, de haber venido a este mundo, de haber muerto en la cruz del Calvario, de haber dicho que hay un pacto, de que hay una sangre derramada inocente en la cruz, que es ofrecida a Dios a cambio de los pecados de los hombres. Eso, todo lo que hizo Jesús, toda la vida de Jesús estaba escrita por miles de años atrás, que un día vendría a este mundo y se manifestaría. Así que todo el mundo ha sido siempre avisado por medio de profetas. Y ahora viene el mismo Hijo de Dios a decir, yo soy, yo soy la vida. Cuando los hombres crucificaron a Jesús, ellos no sabían a quién estaban crucificando. Y Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Allí está la misericordia de Dios manifestándose, diciéndole, intercediendo por nosotros, por los que no conocemos, por aquel tiempo de ignorancia que todos vivimos. Hay una etapa en la vida en que desconocemos estas verdades. Pero una vez que entra al corazón la palabra de Dios, somos más responsables todavía. Y corremos mayor riesgo, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así lo dice en Hebreos. También dice la Escritura por ahí, por la carta de Timoteo, el apóstol Pablo, de que el que ha venido a Cristo, a juicio ha venido. Sus obras son juzgadas, son puestas delante de Dios, y es ahí cuando corremos nosotros. Ahí estamos siendo juzgados. Por eso que también dice Jesús que el juicio ha venido con él. Cuando él estaba predicando, dijo, esta es la hora del juicio. Aquí comienza el juicio del mundo, y los primeros que son juzgados son la casa de Israel. No solamente porque fueron castigados por sus pecados aquellos en el año 70, sino que también el juicio en lo personal ya estaba trabajando, se estaba ejercitando, ya estaba ejecutado el juicio del mundo, porque ya los hombres habían recibido en sus corazones
a Jesucristo. En todo hombre, en mí, que entra el Espíritu Santo, después nuestras obras tienen que justificar, tienen que demostrar que Dios está dentro de nosotros. Cuando nosotros fallamos, nosotros somos castigados, como lo dice la ley. Porque la ley decía, con 2 o 3 testigos bastaban para castigar, para condenar a muerte a aquel que violaba la ley de Moisés. Si habían 2 o 3 testigos, el hombre moría irremisiblemente. Por eso es que era muy difícil encontrar hombres que vivieran de acuerdo a la ley, porque la mayoría cayó muerta por la ley por causa de desobedecer en alguna u otra cosa las tremendas cantidad de leyes que los mismos judíos habían hecho después de los 10 mandamientos. Así que era muy difícil, por eso ninguno cumplió la ley. Pero cuando vino Jesús, Él la cumplió al 100%. Y murió entonces como el único hombre que cumplió la ley. Eso lo hizo Señor de todos, porque era el único que tenía vida, gracias a que la ley decía, el que hace lo que esto ordena, por ella vivirá. Pero el pacto nuevo dice diferente, dice de otra manera. El que cree en mí, porque ya Jesús ha cumplido la ley, ofrece un nuevo pacto de salvación, ya que el primero, que es la ley, no produjo ningún salvo. Entonces exigir hoy en día que se cumpla la ley, que se cumpla el día de reposo, es algo inútil. Porque mientras más le pidamos al pueblo que lo haga, vendrá la ley del pecado y le dirá, no, si no te está mirando nadie, hazlo nomás y vas a caer. Si la ley continuara ejecutándose hasta el día de hoy, mataría a todos los que violan la ley. Y los hay. Guardar el día de reposo siempre hay quienes no lo hacen y estarían muertos. Pero como gracias a Dios cambió el pacto el Señor, dejó hasta Juan que corriera el pacto de la ley en ese sentido, que produjera muerte. Porque ahora entra en el vigor el nuevo pacto que produce vida. ¿Cómo lo hace? De esta manera, por medio de la fe. Predica su palabra, el hombre cree en su palabra y recibe la ley en su corazón. Y entonces entra en juicio. Y ahora no es la ley la que lo condena. Es Dios quien le juzga sus obras. Es muy distinto. En el nuevo pacto hay un juicio permanente sobre el individuo que cree en Cristo. Siempre está siendo azotado porque si peca, la ley lo castiga. No lo condena a muerte, lo castiga para arrepentimiento. Lo mueve al arrepentimiento mediante la aflicción. Como somos por naturaleza pecadores, aunque estemos en Cristo, aún pecamos. Así lo dice el mismo apóstol Pablo. Aún estando en Cristo todavía llevamos manifestaciones de pecado los cristianos. Pero ahí está Dios juzgando nuestras obras. Y entonces viene la aflicción, entonces viene el problema, y entonces somos amonestados. Ese es el Evangelio. El padre que ama a su hijo lo reprende y lo castiga. Así está dicho, así está escrito, y así es. Mas el que no ama a su hijo lo deja que caiga y que se muera. Pero aquí el padre lo amonesta, lo castiga, porque el castigo es lo que lo aparta del mal. Como dice la Escritura también, de que el temor a Jehová es la inteligencia. Y el hombre que no tiene miedo no podrá jamás huir del mal. Pero, como dije delante, hay unas doctrinas que enseñan de que no hay que tener miedo a nada. Eso es un peligro enorme. Hay cosas horrendas y horribles y que provocan muerte, de las cuales hay que huir. Para huir hay que tener miedo, hay que tener respeto al diablo, hay que huir del mal. No enfrentarlo y hacerlo como si mañana nada va a pasar, porque todo tiene su consecuencia. Como dice la Escritura, si alguien está en Cristo y peca deliberadamente, horrenda expectación de juicio hay sobre él. Horrenda expectación de juicio. Más le hubiera valido, dice, ponerse una soga al cuello y tirarse al mar, que haber conocido a este Dios verdadero, a este Dios justo, porque de seguro su mal, el mal que haga el cristiano, sí será juzgado en este mundo. Y así lo dice Pablo.
Porque el juicio del mundo es en la carne, para que vivamos en el espíritu. Ya que es en el estado de corrupción donde se producen los cambios. Y para que cambie el hombre, tiene que tener miedo. Porque así está escrito. La bestia dice, se le azota, se le golpea para que enderece su camino, para que vaya por donde uno quiere. Y los hombres somos como los animales, lo dice Salomón. Y Salomón lo está diciendo de parte de Dios. Somos como las bestias. Pertenecemos al reino animal. Así que no vengan a decirnos aquí que con el solo consejito vamos a enderezar el camino. Porque en el momento de los guíos, en el momento de la prueba, lo que hacemos es hacer todo lo contrario. Y allí necesitamos ese espíritu que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Ok. Hasta aquí voy a dejar este párrafo que he leído del libro de Jeremías. Dios te bendiga y hasta un próximo video.